Hoy en su noticiero local, foros comunitarios aclaran las preocupaciones sobre leyes migratorias y la cooperación de la policía local con ICE. Y eso no es todo. Además, latinos influyentes alzan la voz por la falta de representación en la política. Y regresa el calor este fin de semana con humo entrando y saliendo. Les daré los impactos y todos los detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Bienvenidos a su noticiero local en español. Es un gusto saludarles. Soy Brenda Rodríguez y el día de hoy comenzamos con las nuevas políticas migratorias que están generando conversación y tensión en el condado de Blaine. La oficina del alguacil llevó a cabo una serie de foros comunitarios para abordar la creciente preocupación sobre la aplicación de las leyes migratorias y la cooperación local con oficiales de ICE. La discusión surge tras 2 paradas de ICE este año en el condado de Blaine, que resultaron en el arresto de 4 personas indocumentadas con historial criminal. El alguacil Morgan Ballas dice que estos incidentes han generado desinformación y división entre la comunidad. El primer foro se realizó en colaboración con los demócratas del condado de Blaine y el evento de esta semana, organizado por el Comité Central Republicano del condado de Blaine, reflejó la frustración de algunos miembros ante lo que dicen que es una falta de coordinación con funcionarios federales de inmigración. Y ICE es una agencia federal y el alguacil Ballas dice que es importante que el público comprenda los límites de las autoridades locales. Si eres indocumentado en Estados Unidos, no es un delito penal, es un delito civil, sencillo y claro. Es trabajo del gobierno federal hacer cumplir esas leyes. Aquí en el condado de Blaine los apoyaremos compartiendo información, pero no creemos que sea trabajo de las agencias locales hacer el trabajo federal. Ballas dice que hasta ahora este año se ha llevado a cabo 16 retenciones de ICE en el condado de Blaine y una vez más Ballas confirmó que ellos no tienen el poder de asistir o ayudar con los esfuerzos de ICE. En otra información relacionada, un programa migratorio del condado de Blaine se ha enfocado en atender las necesidades de algunos niños y adolescentes que se encuentran en situaciones vulnerables. Gabriela López nos tiene más detalles. Gabriela. Brenda, se trata del Programa Especial para Jóvenes Migrantes, una clasificación migratoria que se vio afectada en las últimas semanas por la implementación de nuevas políticas migratorias. Special Immigrant Juvenile Status es un programa especial para jóvenes que han sido víctimas ya sea de negligencia, abuso o abandono. El programa CIJS, por sus siglas en inglés, comenzó hace varios años en Estados Unidos. Ahorita tengo 18 niños en este programa. Entonces, creo que hay mucho más niños en Idaho que califican, pero aún no saben que este programa existe. CIJS brinda ciertas visas disponibles por año. Entonces, como las visa U o las VAWAs tienen que esperar hasta que haya una visa disponible. Y esa espera más o menos es unos como 3 o 4 años. En ese tiempo, el programa estaba vinculado con lo que se conocía como acción diferida, donde podían aplicar para un permiso de trabajo y ya podían tener un seguro, podían tener un permiso de trabajo y podían estar más o menos estable y seguro. Hace unas semanas, medidas implementadas afectaron el proceso. Nuestra administración quitó esa parte, la carta donde dice Deferred Action, entonces no van a poder aplicar para los permisos de trabajo y no van a tener un seguro. La falta de un seguro de trabajo puede traer graves consecuencias. No pueden tener una licencia porque ocupan un permiso de trabajo y un seguro para aplicar para una licencia en Idaho. Es una instabilidad para ellos y eso les afecta y sí pueden tener un riesgo de deportación. Aunque estos cambios han sembrado más preocupación en la comunidad, pues todo el mundo tiene miedo. Becky mencionó lo importante que es mantenerse informado. Tenemos derechos, aunque nuestra administración nos quiera decir que no, sí los tenemos. Entonces, hagan preguntas, busquen ayuda, hablen con un abogado. Y a pesar de los cambios en este programa, ella anima a las familias inmigrantes a mantener la calma y ver lo positivo. Los niños tienen esa esperanza de algún día ser residentes y ciudadanos.
Becky me informó que los cambios al programa tienen el mayor impacto en jóvenes de 16 a 18 años, pero que en la zona del condado de Blaine, la mayoría de los aplicantes tienen entre 5 y 7 años, por lo que el efecto es mínimo. Por esto, ella insta a todas las familias inmigrantes que consulten a un abogado y se mantengan informados de todos los cambios migratorios. Y para la gente que quiere saber más de este programa, ¿a dónde los puedes mandar? Sí, claro, en ktvb.com/español tendré más información y un enlace hacia la página donde ellos podrán obtener más información sobre este programa. Gracias, Gabriela. Por otra parte, un incendio forestal en el condado de Owyhee podría quedar bajo control hoy a las 6 de la tarde. La Oficina de Administración de Tierras informó que el incendio, conocido como Bigfoot, está ardiendo a unas 2 millas al noroeste del Bigfoot Butte. Hasta ahora el fuego ha consumido aproximadamente 136 acres y las autoridades continúan investigando cómo comenzó este incendio. Y bueno, este no es el único, pongan mucha atención porque un rayo provocó un incendio forestal en el condado de Gem este pasado miércoles. La Oficina de Manejo de Emergencias del condado informó que el incendio, conocido como Second Fire, ha consumido unas 140 acres a 8 millas al noroeste de Ola. Y ahora pasamos con el tiempo y Héctor, cuéntame, ¿estos incendios pueden afectar las temperaturas o el ambiente el día de hoy? En respecto a las temperaturas, no, pero sí el ambiente. Vamos a ver que es posible que se vea un poco de ese humo que pasa en nuestros lugares para este fin de semana, ya que tenemos algunos incendios en las montañas centrales aquí en Idaho. Y también es posible que también nos influencie el humo que sale de los incendios forestales de lugares de California también. Aquí vamos a ver nuestro modelo a futuro que nos enseña el humo en nuestra superficie. Vemos que para el sábado es posible que veamos un poco de ese humo entrar a nuestro lugar. No es que se diga que pueda afectar mucho la calidad de aire, pero en ciertos lugares como Stanley y en montañas centrales es posible que ese humo se intensifique durante el sábado, y ya que vengan los vientos más leves, ya llegando en la tarde del sábado y entrando al domingo por la mañana, es posible que eso se transfiera ese humo a lugares como en el Valle Mágico, incluyendo Twin Falls y al este de Idaho, pero muy rápidamente empiezan a incrementar los vientos y se mueven poquito, y es posible que veamos las cosas aclararse poquito en lugares aquí en el Valle de Tesoro. Pero lo que también estamos poniendo atención es la calidad de aire. Usted puede ir a airquality.gov para ver las condiciones, pero por ahorita se está viendo que no afecta mucho esa calidad de aire y se mantiene bien. La otra cosa que estamos poniendo atención es que vemos un sistema que llega y se empieza a expandir, y eso nos va a empezar a subir las temperaturas y vamos a mantenerlos muy cálidos para el fin de semana y entrando al lunes. Pero vemos un sistema de mal tiempo que entra, que bajan las temperaturas, pero llegan a estacionales o siguen calientes, y es posible que también veamos un poco de viento incrementarse para el martes y el miércoles. Y aquí vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subirse ya que lleguemos para el martes y también para el domingo. Llegamos a 100 grados el domingo, ese calor va a estar muy intenso. Llegamos al lunes y continuamos con esas temperaturas muy cálidas, pero ya entrando al martes y el miércoles vemos un viento leve que empieza a entrar por esas tardes, y volvemos a subir las temperaturas a los altos 90s para el jueves. Gracias, Héctor. En los últimos 10 años, la población aquí en Idaho ha crecido de manera constante. Sin embargo, este crecimiento no se ha reflejado en los cargos políticos. Nuestra reportera Leslie Macías hizo el esfuerzo de averiguar el por qué los latinos en oficinas de gobierno no está aumentando. Leslie, ¿qué nos cuentas? Brenda, los latinos representan más del 13% de la población en Idaho, pero esto no se está reflejando en el gobierno local y estatal. Aunque hemos visto algo de representación en los líderes municipales, como en el caso de Lisa, que ha abierto camino, dicen que todavía queda mucho por hacer. Me dio mucho ánimo, mucho coraje, mucho valor y en dedicar mi campaña a estos jóvenes. Lisa Sánchez es la primera mujer latina que fue elegida para una posición en el Consejo Municipal de Boise. Para llegar a su posición, dice que no fue fácil. Ella y su madre se enfrentaron con barreras económicas durante el proceso. En una ocasión, su madre le dijo una frase que reflejaba las limitaciones que enfrentaban. Me falta dinero para ir a Boise, para esta junta, y por eso no pudo cumplir con esa meta mi mamá. Pero yo aprendí de su ejemplo. Lisa agrega que a pesar de los obstáculos, si uno se atreve a intentarlo, puede abrir caminos para otros. Las barreras
están aquí. Y no sabemos eso hasta que hacemos el intento. Hoy, líderes como Lisa Sánchez inspiran a una nueva generación de latinos a participar en la política local. Sin embargo, según defensores comunitarios, todavía hay desafíos para aumentar la representación latina en Idaho. Aquí en Idaho, nuestra población, somos como 13% de la población de Idaho. Entonces, nuestra población todavía está creciendo aquí en el estado. Organizaciones políticas no existen aquí en el estado. Mondragón dice que la falta de latinos en posiciones políticas afecta las decisiones importantes a nivel local, estatal y educativo. Creo que muchas de las cosas que están pasando ahorita no estarían pasando si tuviéramos líderes latinos al nivel nacional, estatal, local y del condado. Agrega que la participación cívica de la comunidad latina es clave para generar cambios y romper ciclos de injusticia. Las dos mujeres motivan a los miembros de las comunidades latinas a que se involucren. Para combatir eso tenemos que, involucrarnos, educarnos en lo que está pasando políticamente y registrarnos para votar, movilizar nuestras comunidades, nuestras familias que son elegibles para votar, que voten. A medida que más latinos como Lisa Sánchez rompen barreras, se surge una nueva generación comprometida con el cambio. Leslie, para quienes estén interesados en conocer más sobre las políticas locales, ¿qué pueden hacer? Para información sobre los políticos locales que lo representan a su ciudad y su distrito, pueden visitar a nuestra página web ktvp.com/español. Sí, bueno, gracias, Leslie. En otros temas, ambos senadores de Idaho están impulsando un proyecto de ley para evitar que se usen fondos públicos en la enseñanza de ideología de género en las escuelas primarias y secundarias. Los senadores Mike Crapo y Jim Risch presentaron esta propuesta. La medida busca hacer permanente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, mediante una enmienda a la Ley de Educación Primaria y Secundaria del 1965. Según los senadores, las escuelas deberían enfocarse en matemáticas, lecturas y escrituras y no la ideología de género. El proyecto cuenta con el respaldo de senadores de Missouri, Alabama, Carolina del Norte y Kansas. Y ahora es el momento de hablar de deportes y esta tarde arrancamos con noticia importante de la conferencia Mountain West y es que el Mountain West se expande. Grand Canyon University se suma oficialmente para esta temporada que viene. GCU tenía previsto unirse al Mountain West en 2026, pero la conferencia anunció que el cambio se hará desde este otoño. La universidad había dicho a principios del año que dejaría su conferencia actual y sin este adelanto se habría quedado sin liga para competir esta temporada. Aunque no tienen equipo de fútbol americano, GCU sí estará participando en varios deportes claves como el baloncesto. Y hablando del Mountain West, 21 jugadores de Boise State, el mayor número de la conferencia, han entrado en los equipos de pretemporada de Athlon Sports All Mountain West. Los Broncos también tienen 10 jugadores en el primer equipo, el máximo de la conferencia, incluyendo los All-Americans Cage Casey y Jane Virgin Morgan. Las menciones ofensivas al primer equipo también incluyen al quarterback Maddox Maxson, al corredor Zaire Gaines, al receptor Latrell Caples y al ala cerrada Matt Lauder. En el lado de la defensa, Braxton Feely, Marco Notriani, Marion McCoy y Ty Benefield se incluyen en esa lista. Y el entrenador principal de los Broncos también recibe algunos honores de pretemporada. Spencer Danielson fue nombrado en la lista de seguimiento del Trofeo Dodd de 2025. El premio se entrega anualmente al entrenador principal que tiene éxito en el campo y a la vez que se enfrenta a la importancia de la educación, el liderazgo y la integridad. Danielson ha registrado un récord de 15-3 en su temporada como entrenador principal, ganando 2 campeonatos de Mountain West y ganando a los Broncos a un lugar en los playoffs del fútbol americano. La temporada pasada, Danielson fue nombrado entrenador del año del Mountain West, entrenador de la región 5 de la Asociación Americana de Entrenadores de Fútbol Americano y fue finalista para otros 4 premios de entrenador del año. Para esta temporada, Boise State reestructuró el contrato de Danielson a un acuerdo de 5 años con un promedio de $2.2 millones para esta temporada.
Y en otro tema, ahora explorando Idaho. Héctor, ¿a dónde fuiste esta vez? Brenda, esta vez y en esta edición de Explorando Idaho nos dirigimos a uno de los paisajes más sobrenaturales de aquí en el estado y es el Monumento Nacional de Craters of the Moon. No sé si lo conozcas. Sí. Ok, es Muy un lugar bonito. muy popular que combina campos de lava y flores silvestres. La Gran Grieta es la grieta terrestre más profunda del mundo. Este lugar ha sido llamado extraño y escénico, un paisaje peculiar en sí mismo, pero mucho antes de que se le diera a conocer como Craters of the Moon, ha tenido varios nombres. Pero fue en el 1924 en que un explorador llamado Robert Limbert capturó su misteriosa belleza en un artículo para National Geographic titulado Entre Craters of the Moon. Y cuando el presidente Calvin Coolidge lo leyó, el nombre se le quedó grabado y también la fascinación. Cráteres de la Luna es rico en características volcánicas. Hoy, Craters of the Moon se extiende a lo largo de más de 750,000 acres de piedra negra y coladas antiguas de lava, un lugar donde la Tierra se agrietó a lo largo de lo que se conoce como la Gran Grieta. El paisaje es abierto, oscuro y dramático, formado por una serie de erupciones en los últimos 16,000 años en que se ha acumulado capa sobre capa. También se pueden ver flujos de lava que son vidriosos y azules. Este lugar no son solo rocas y sombras. En la primavera, un mar de flores silvestres trae consigo estallidos de púrpura, naranja, amarillo y rojo. Es una vista que impresionaría a cualquiera, incluso a los astronautas. En 1960, NASA trajo un equipo de astronautas con la esperanza en que el terreno los preparara para lo que podrían encontrar en la Luna. Desde flores silvestres hasta rocas lunares, tubos de lava hasta sueños lunares, Craters of the Moon es una pieza de espacio aquí mismo en Idaho. Para Explorando Idaho en Craters of the Moon, soy Héctor Mendoza, KTVB en español. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.